Vamos a abrir en Daniel, una palabra muy conocida, pero el Señor habló en mi vida con esta palabra en algo que nunca me había percatado, ¿cierto? Y, y lo más hermoso que cada vez que me toca predicar es que allá en mi hogar predico primero. Paso la prueba por dos que tengo ahí en mi hogar. Y ahí los tenía adelante escuchando, ¿cierto? Para que yo le decía a ellos que me escucharan para que yo así me memorizara, porque yo se me va muy rápido lo que yo estudio y después se me olvida muy rápido. Entonces ellos estaban atentos y Gerson me decía, bien Patricia, muy bien, me decía. Después yo le decía a Gerson, lo único que a mí me interesa que me digas si lo que yo dije lo entendiste, porque de repente me enredo, doy muchas vueltas y lo único que quiero saber es que si entendiste. Y él me decía, sí, mamá me decía. Y cada vez que le iba diciendo algo, él decía que bien, que estaba muy bien. Y eso me goza a mí porque antes de yo entregarle a ustedes, pude entregarlo en mi hogar y si no era para ninguno de ustedes, a lo mejor era para la persona que estaba en mi hogar. Así que doy gracias, Señor, por esta palabra que el Señor me ha entregado a mí primeramente en Daniel, capítulo 3 versículo 16 al 18. 3, ¿dónde está el 3? 16. El otro lado. Daniel, capítulo 3 versículo 16 al 18. Eh, si lo hemos encontrado, le damos lectura, ¿cierto?, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así su palabra. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos las estatuas que has levantado. Hasta el 18, sí. Amén. Hasta ahí es su palabra. Tomen asiento, mi hermano. Ya como ya oramos, ya había anotado aquí en un papelito ver textos, pero lo leí, pero no, son muchos. Es como para que yo entienda la palabra nomás. Pero de lo que noté, em, esto ahí textos que sí los voy a decir porque me llamaron la atención y me gustaron. Aquí en esta narración está hablando de Sadrach, Mesach y Abednego cuando cierto me olvido cómo se dice, sátrapas, o cómo es la palabra, sátrapas, los que eran, los que ayudaban al Nabucodonosor, los que siempre querían destruir a Daniel y ahora querían hacer lo mismo con, con Sadrach, Mesach y Abednego. A ver, en el versículo anterior sale el nombre, que sátrapas parece que se dice la palabra. ¿Cómo? Ah, ya sátrapas, sí, está bien entonces. Ya, entonces, sabía, en este versículo anterior dice que los sátrapas, ¿cierto?, habían hecho que el rey haga un edicto, ¿cierto?, que se levante una estatua, ¿cierto?, donde al sonar las trompetas y todo el sonido que hacía eh, que se daba una alerta de que era el momento de que había que postrarse en esas estatuas. Y Sadrach, Mesach y Abednego, ¿cierto? Eran tres jóvenes judíos que ellos habían sido traídos, exportados, ¿cierto?, del pueblo de Israel a Babilonia cuando Israel fue cautivo, ¿cierto? Y entre ellos vinieron Sadrach, Mesach, Abednego y que sus nombres de ellos verdaderos no eran ellos, esos nombres, ¿cierto? Sadrach se llamaba Ananía, Mesach se llamaba Misael y Abednego se llamaba Azaría. Y Daniel le pusieron Belsasar ahí cuando llegaron a Babilonia le cambiaron los nombres, ¿cierto? A Daniel le pusieron Belsasar, a Sadrach, o sea, a Ananía le pusieron Sadrach y así a cada uno le pusieron nombres distintos y no sus verdaderos nombres. Entonces dice la palabra del Señor que cuando ellos fueron traídos acá a Babilonia, ¿cierto? Por el rey Nabucodonosor,
Se había levantado una estatua. Cada vez que se escuchaba el sonido, todos tenían que postrarse. Todos, todos. No había nadie que podía quedar sin adorar la estatua. Pero Sadrach, y Mesach y Abednego no lo quisieron hacer, porque ellos, su Dios de ellos era nuestro Dios, el que nosotros alabamos. Y ellos no quisieron postrarse porque ellos amaban a Dios. Eh, ellos eran tres jóvenes que eran muy amigos. No eran solamente que fueron traídos y se conocían, ellos estaban al mandato del rey, ¿cierto? Porque eran jóvenes muy sabios y ayudaban al rey en lo que el rey necesitaba. Ellos, como eran personas jóvenes muy sabios, Dios le había dado mucha sabiduría a ellos, estaban cerca del rey. Y ellos aconsejaban al rey, le daban ideas o cosas así, en lo que el rey necesitara, ellos lo aconsejaban o lo ayudaban, ¿cierto? Entonces estos sátrapas se pusieron muy envidiosos de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego, porque eran muy inteligentes, ellos eran muy sabios y no hallaban cómo destruir. Y anteriormente lo habían querido hacer cierto con Daniel y no pudieron, ahora querían hacerlo con Sadrach, Mesach y Abednego y lo fueron a acusar, cierto, donde el rey, que no se habían querido postrar. Y el rey se enojó mucho, se airó mucho. Y ahí es donde ellos le contestan, porque el rey le dice, ¿por qué no se han querido humillar delante de esa estatua que se había levantado para que ellos adoren, que todos tenían que hacerlo? Y aquí en este versículo es donde ellos le contestaron, ¿cierto? Dice Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ellos no, en ningún momento iban a entrar en discusión, ¿cierto? El por qué, porque ellos tenían bien seguro que ellos no iban a transar con nada sobre lo que tenía que ver con su Dios de ellos. Su Dios de ellos era de ellos y el de él, de ellos, del pueblo pagano, ¿cierto? Era su rey de su Dios de ellos. Pero el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que es el mismo Dios de nosotros, ellos no transaban, ellos tenían bien claro quién era su Dios y a quiénes ellos servían. Por eso ellos le decían que no, de ese asunto ellos no iban a transar, no iban a hablar, no iban ni siquiera a responder. Entonces, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. Por cierto, aquí el rey se enojó mucho y en este versículo, cierto, que mandó a los que no obedecían de postrarse, tenían que ser echados a un horno. Y el horno era como una habitación, algo así, y ahí había fuego y los tiraban adentro y ahí ardían y se consumían. Y ellos aquí le dicen que ellos no le tenían miedo. Dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Cuánta certeza, cierto, tenían ellos de su Dios, cierto, al cual alababan y bendecían, cierto? Dice que Dios lo podía librar de su mano hasta del mismo rey. Y del horno, imagínense, no sé si nosotros podríamos decir eso si tuviéramos en esa circunstancia, porque el horno existía y se iban a ser echados si no se postraban y ellos estaban seguros que no se iban a postrar. O sea, lo más certero era que sí iban a ser echados al horno. Entonces ellos con mucha certeza decían que aunque lo echaran al horno, ellos confían tanto en Dios, en su Dios, que ellos sabían que Dios lo podía librar. Incluso el 18 dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Cuánta certeza, ¿cierto?, en estos jóvenes que amaban a Dios. Y yo meditaba en todo esto, ¿cierto? Para que ellos hayan llegado a tener esa tremenda certeza. ¿Qué pasaba en ellos? ¿Por qué tenían tanta certeza? Y yo decía, y ahí es donde el Señor me hablaba en esta palabra y me decía que ellos tenían esa tremenda certeza porque ellos siempre estaban apegados a Dios, estaban apegados a Dios. Ellos andaban, oraban, andaban siempre con Dios, ellos pegados, siempre pegados a Dios, oraban a Dios, se guardaban de todo, incluso cuando Daniel propuso en su corazón no comer las comidas del rey, ellos se unieron a Daniel. Ellos se unían a todo lo que tenía que ver con Dios, ellos se aferraban a eso. Ellos no transaban con cosas
no se contaminaban y se guardaban, se cuidaban para Dios. Eran leales a Dios, para ellos era su Dios, ellos andaban siempre cerca de Dios, pegados con Dios. Y ahí yo me alegraba en mi corazón, yo decía, Señor, con razón, tanta certeza si andaban pegados contigo, como esos niñitos, ¿cierto? Que se aferran en la falda de su mamá y están ahí. Cuando llega alguien y no le da confianza y ellos se aferran ahí a la falda de su mamá y ellos se sienten seguros. Asimismo, ellos estaban aferrados a Dios. Y dice más adelante la historia que ellos fueron echados al horno. Y dice que el rey mandó buscar un hombre bien robusto para que, cosa, que los lance bien adentro del fuego. Y dice que eso se cerraban las puertas, pero ahí no las cerraron. Y dice que el hombre que los tiró para adentro se quemó. Y dice que cuando ellos fueron a ver en el horno, lo echaron a los tres. Pero cuando miraron hacia adentro, dicen que miraron y vieron que habían 4 personas, no habían tres. Y ellos decían, pero ¿cómo si nosotros echamos a 3 personas? ¿Por qué hay 4? Y el rey dijo, si leemos el versículo 28, dice, entonces Nabucodonosor dijo, no, el anterior dice, el 26 dice, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Ahí fue ya cuando se dio cuenta que no estaban quemados, caminaban y alguien caminaba con ellos adentro, que los guardaba, ¿cierto? Y ahí se dio cuenta el rey Nabucodonosor, ¿cierto? Que era el ángel de Jehová que los guardaba, que los estaba protegiendo, ¿cierto? Mm, el 25 y dijo, he aquí veo, aquí el 25 era, y le dijo, he aquí veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salid y venid entonces. Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron con los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de su cabeza se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. ¿Quién los había guardado de ese fuego? Era Dios mismo, ¿cierto? Imagínense, mis hermanos, a veces nosotros pasamos por el fuego y a veces sufrimos y sufrimos daño. ¿Por qué? Porque a veces no estamos cerca de Dios. Decimos, a veces venimos a alabar al Señor acá, levantamos manos, lloramos, pero a la hora de la prueba, de la aflicción, ese fuego nos quema. A ellos no les hizo nada, porque ellos sabían quién estaba, con quién estaban ellos. Estaban seguros de al Dios que ellos alababan y servían. Dice que ni siquiera su pelo, imagínense estar dentro de un fuego, ni el pelo se hayan quemado, ni olor a quemado, dicen. ¿Cuánto sería su amor a Dios, su lealtad a Dios, que ellos sabían que el Dios que ellos alababan los iba a guardar? Muchas veces, si sucede eso, mis hermanos, si sucedió eso con Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos se guardaron para Dios, ellos estaban pegados con Dios, por eso ellos tenían esa convicción. Muchas veces nosotros buscamos soluciones en otros lados. Cuando estamos en prueba, en situaciones, en vez de acercarnos más a Dios, a veces nos alejamos de la iglesia. Cualquier cosa, estamos dentro del horno, en vez de acercarnos, de creer en Dios que está ahí con nosotros, nos enojamos y nos vamos más a la iglesia, cualquier situación, y eso nos sucede a todos. A veces hasta entre nosotros mismos, si un hermano no me saludó o me saludó de mala forma
o me respondió de mala forma. A lo mejor el hermano tenía un mal día y nosotros lo tomamos como algo personal y somos incapaces de entender. Estos jóvenes se cuidaban, hermano, ellos se cuidaban de todo, de la lealtad. Ellos no tenían más amistades que entre ellos. ¿Por qué? Porque ellos sabían que eran leal con Dios. Por ejemplo, Sadrach era amigo con Mesac porque Mesac amaba a Dios. Entonces, y Mesac era amigo con Abednego porque Abednego amaba a Dios. Eso, ellos se buscaban porque tenían algo en común, compartían algo en común. Ellos no se juntaban con alguien que los podía llevar afuera, que no iban a compartir algo que tenía que ver con Dios. Con Daniel también. Imagínense cuando Daniel dejó de comer de las comidas del rey, se guardó, ellos se unieron a Daniel. Ellos podrían haber dicho, Daniel, tú no, hazlo tú, pero si tú sentiste eso, hazlo tú, po. ¿Tú sentiste eso? Ellos no, cuando se trataba algo de Dios, ellos se allegaban, ellos apoyaban y se apoyaban el uno al otro. Imagínense que cuando ellos fueron descubiertos que no habían sido, no se postraron y sabían que iban a ser echados al horno, ellos tres a la misma vez dijeron que no iban a postrarse. Ni, por ejemplo, Sadrach nos dijo, tú Abednego, si tú quieres, te postres, yo no me voy a postrar. No, los tres dijeron no iban a transar. Muchas veces nosotros en nuestra vida propia, personal, cada uno conoce su vida en su hogar, en su persona. eh, Muchas veces queremos arreglar la palabra del Señor y contristamos al Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros nos alejamos y después nos pasan cosas y queremos que Dios nos ayude. Pero muchas veces nos pasan porque nosotros nos alejamos de Dios y cosas también van a pasar, pero no nos van a afectar. ¿Por qué? Porque vamos a ver que Dios tiene el control, que Dios nos va a cuidar y que si Dios permitió eso es porque eso no nos va a llevar para bien. Y muchas veces Dios tiene que permitir cosas para que nosotros entendamos. Estos jóvenes hermanos tenían una amistad tan hermosa. Muchas veces nosotros hacemos de amistades que en vez de que nosotros los traigamos, ellos nos llevan. A veces entre nosotros mismos. Nos juntamos a veces en un hogar y en vez de hablar de la palabra del Señor, de aclararle una palabra a una hermana, la hermana no es así, no es asá, la palabra dice esto, a veces es otra cosa lo que hablamos. Y a veces en vez de hablar de la palabra del Señor, hablamos de nuestras derrotas, que una vez me pasó esto, ¿por qué me pasará esto a mí? Si yo no le hago el mal a nadie, nos victimizamos a veces. Y muchas veces no entendemos el plan de Dios. Lo que el Señor, las cosas que hemos pasado, no hemos entendido, no nos ha servido para que de eso aprendamos y después volvemos a caer en lo mismo. ¿Por qué? Porque no estamos cerca de Dios para que Dios nos guarde, nos proteja. Imagínense estos jóvenes, a pesar de que estaban cerca del rey, ni aun por eso ellos transaron su fe, su creencia en Dios, ni por eso, porque ellos podían haber dicho, pucha, nosotros somos los que estamos cerca del rey, tenemos que comer de la comida del rey nomás, pues. O tenemos que hacer lo que el rey diga, pero ellos no, ellos se guardaban para Dios. Nosotros a veces también tenemos que guardarnos de las amistades. Cuando nosotros amamos a Dios, vamos a tener buenas amistades, porque nos vamos a acercar gente que también ama a Dios. Por ejemplo, cuando un esposo ama a Dios, va a tener una amistad con su esposa. No va a esperar que su esposa le diga, oye, ayúdame, ¿cómo no te vaya a escurrir? Porque el esposo va a decir, le voy a ayudar a mi esposa, porque va a tener ese amor de Dios, de querer. Cuando uno tiene el amor de Dios, mi hermano, quiere ayudar, sobre todo cuando uno está en el primer amor, ¿cierto? Ojalá uno todos los días viera culto. Ojalá uno pudiera hacer hartas cosas para Dios y ojalá estar haciendo hartas cosas. Cuando uno tiene a Dios en nuestros corazones, buscamos lo de Dios, buscamos nuestras amistades, que ojalá las amistades nos edifiquen, no que no unirnos a amistades que nos van a destruir. Si buscamos yo leía muchos versículos ahí,
de la Biblia que, por ejemplo, Ismael, no, Isaac, cuando hubo una hambruna, ¿cierto? Se unió a Abimelech, y él era de un rey de los fariseos, algo así, me acuerdo muy bien, del filisteo. Y resulta que él hizo pactos ahí con ellos, porque ellos, como habían pasado una hambruna, se unieron para poder salir adelante. Es como cuando uno hace un préstamo y con eso uno va saliendo adelante. Hicieron como una alianza ahí. Pero Isaac empezó a surgir, a surgir, a surgir. ¿Y qué pasó con Abimelech? Abimelech le entró la envidia. Por eso a veces no es bueno tener amistades que no nos va en comunión con nosotros. Por más que uno quiere decir, no, si estamos en este mundo, tenemos que juntarlo con la gente del mundo, pero nosotros no sabemos lo que hay en su corazón de ellos, porque el corazón solo lo conoce Dios. Y imagínese ahí a pesar de todo que habían hecho alianza, le entró la envidia, porque empezó Dios a prosperar a Isaac en todo lo prosperó. Le dio agua para todo, esa lo prosperó en todo. Y muchas veces las amistades, ¿cierto? Empiezan a tomar envidia a nosotros. Y eso de la envidia hace mucho daño. Y lo más triste es que cuando pasa eso, mis hermanos, viene una deslealtad hacia nosotros. Y cuando alguien no es desleal, eso duele. Porque yo creo que cuando es un matrimonio y el esposo o la esposa le es infiel, yo creo que ese es un daño, algo que no es como un espejo que si usted lo quiebra, por más que lo limpie o le ponga adorno, no se va a arreglar. Va a estar quebrado, ¿cierto? Asimismo, cuando uno tiene a veces amistades que no son, nos van a fallar. Pero cuando nosotros nos aliamos a personas que aman a Dios, buscan de Dios, nos vamos a fortalecer. Imagínense Sadrach, Mesach, Abednego, los tres juntos. Los tres no se postraron. Los tres decidieron, no tuvieron temor de que los lancen al horno. Y ninguno bajoneó al otro, ninguno le dijo, oye, pero yo no quiero morir. Oye, pero la muerte pa' fea, ¿qué va a hacer eso? Ay, Dios mío, ayúdame, voy a morir quemado. No, los tres firmes, porque uno con otro se fortalecían, ¿cierto? Estaban cautivos en otra ciudad. Y entonces el Señor nos ayude, ¿cierto? Para que nosotros estemos cerca de Dios. Si nosotros, por ejemplo, podemos ver en la Biblia, Elías. Elías estaba pero tan cerca de Dios, pero tan cerca que ni la muerte lo pudo alcanzar, porque él se fue, no conoció muerte, porque él estaba tan cerca de Dios, tan apegado a Dios. Él hizo muchas cosas, ¿cierto? Vemos las cosas que Elías hacía eran milagros, ¿cierto? Eran cosas muy que nunca podríamos hacer nosotros quizás, pero era porque él estaba cerca de Dios. Y muchas veces nosotros tenemos esa autoridad y ese poder, pero como a veces nos alejamos, dejamos de orar, tenemos amistades o hacemos cosas o vamos donde no debemos ir y nos contaminamos. Y después aquí le hace un poquito. ¿Qué le hace que no vaya un martes? El domingo voy. Pero quizás no es malo que nos vengamos, sino son las actitudes. Y vamos empezando a alejarnos de Dios. Por eso que Sadrach, Mesach y Abednego estaban tan convencidos que Dios lo iba a librar, porque ellos estaban como esos niñitos que están aferrados a esa falda de la mamá o en los brazos, ¿cierto? Cuando se abrazan a la mamá se sienten seguros. Asimismo ellos sabían que el Dios que ellos alababan y servían los podría librar. Y ellos dijeron que aunque Dios no los salvara, ellos no iban a postrarse delante de sus estatuas. Nosotros, hermanos, a veces transaremos con las cosas de Dios. A veces, ¿qué permitimos? Yo un día analizaba mi vida en mi hogar con mi hijo Gerson, porque de todo lo que uno va pasando tiene que ir aprendiendo. Y yo decía, Señor, no puedo culparte de nada, porque muchas veces yo permití cosas, yo fui dejando. Primero empecé a permitir amistades que no eran, que eran del mundo. Entonces, al entrar a mi hogar, que entre gente que va a traer otros pensamientos,
Y muchas veces yo a esos niños, cuando les escuchaba su hablar, yo les hablaba de Dios. Y muchas veces ellos terminaban convenciendo a Gerson de que el Dios, el mismo Dios que alaban los musulmanes, que el mismo Dios que nosotros lo hacemos de una forma, pero el vudú, que es el mismo Dios que nosotros alabamos, pero ellos le llaman vudú y le metían cosas a Gerson. Al final terminaron ellos convenciendo a Gerson de que la religión era para tenernos encerrados acá adentro y tenernos ahí sometidos y un montón de cosas, como que esto era todo falso. Entonces, muchas veces nosotros permitimos cosas en nuestros hogares, cosas de a poquitito entra y nos vamos alejando de Dios, aunque uno pueda venir a la iglesia. Pero ¿qué estamos permitiendo en nuestras vidas? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo? Y muchas veces no nos damos cuenta cuando nuestros hijos son pequeñitos, ni cuenta nos damos cuando ellos son grandes y ya se nos van de nuestras manos. Y ahí queremos remecerlo, queremos retarlo, y yo soy tu mamá y yo mando aquí, y ahí sacamos todos la autoridad de que somos nosotros, los rangos, y ya a veces tarde, porque ya hemos permitido muchas cosas. Permitimos el grito, permitimos que a veces, no es que está en la edad. Dejan cerrar la puerta, un portazo, es que está helada. Y nosotros, ¿por qué sucede eso? Porque empezamos a alejarnos de Dios y no estamos teniendo esa visión. Porque nos alejamos de Dios. Estos tres varones estaban tan convencidos de lo que estaban haciendo. No les importó morir. Si alguien entrara aquí con una metralleta y no empezara a decir ya, ¿quién quiere, el que se quede aquí va a morir? Porque el que se queda aquí está dando su vida por Dios. Y todo el que salga le vamos a perdonar la vida y no va a morir. ¿Cuántos saldríamos? Imagínense con una metralleta para que nos quisieran matar. Quizás yo diría, si me muero, Gerson va a quedar solo. Quizá otra hermana va a decir, si yo me muero, no, mi mamá o mi hijo todavía es pequeño. Y sacaríamos una excusa. Estos hombres no les interesó nada, solamente ser leal, serle fiel a Dios. El Señor nos ayude, mis hermanos y mis hermanas, para que podamos tener una amistad primeramente con Dios. Así como ellos tenían esa amistad, que eran uno solo, eran un solo pensamiento, ser leal a Dios. Así nosotros podamos hacer una amistad con Dios y serle leal a Dios. Y cuando nosotros lleguemos a tener esa amistad de ser leal con Dios, el Espíritu Santo nos va a ir guiando y nos va a ir diciendo esto sí y esto no. Y ni cuenta nos vamos a ir dando cuando vamos a ir avanzando, y no vamos a estar estancados. Muchas veces yo me he sentido a veces como en un hoyo que no salgo, que no salgo. ¿Por qué? Porque muchas veces busco la solución en otras cosas. Y no me acuerdo que tengo un Dios que me puede, que tiene el control de todo, hermano, de todo. Él hizo todo lo que mis ojos me ven, que todo lo que mis ojos ven. Incluso si yo estoy hablando es porque Dios lo permite. Porque si Él quisiera sacar su espíritu, yo no soy nada más. Y fue mi vida. Pero Dios en su grande amor aún permite, Señor, que nos da cada día una nueva oportunidad. Pero esa oportunidad es para que nosotros nos pongamos a cuenta con Él, busquemos de Él. En cosas tan mínimas, en mis hermanos, no es necesario que un día conversamos con la hermana Karina y decíamos que después sobre el ayuno. Ella decía, uno puede ayunar de distintas maneras. Si yo tengo esa costumbre de estar metida en las redes sociales, ya voy a ayunar y hoy día no me voy a meter en todo el día en las redes sociales. O sea, cada uno sabe en qué es lo que lo tienta más, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos ir haciendo cosas pequeñas. Eh, Uno se levanta, abre los ojos, gracias Señor por este día. Uno va a comer su alimento, gracias Señor por este alimento. No es necesario que usted haga una tremenda oración, porque Dios sabe el corazón. ¿Con qué lo hizo? Puede ser una tremenda oración, pero si no lo está haciendo de corazón, puede ser una tremenda oración, pero si lo hace de corazón también es bien, mejor aún todavía. Pero de a poquito, hermano, y así nos va a ir aumentando la fe. Nos va a ir aumentando la fe después cuando no nos demos cuenta. Si vamos a saber quién trae algo a nuestra casa, viene con algo malo y le vamos a decir al enemigo fuera de aquí. Y vamos a tener esa autoridad.
Muchas veces tenemos miedo. A mí me da mucho miedo los perros porque ya me han mordido. Pero hay veces que he tenido que enfrentarlo. Y yo cuando he tenido que enfrentarlo, he tenido, Señor, protégeme, ciérrale la boca, que no me vean, y empiezo a orar. Y el Señor a lo mejor usa eso para que yo le busque. Y a veces cuando paso y digo, gracias, Señor, porque pasamos y luego no estaban. Entonces muchas veces es cosas pequeñas que a veces Dios usa para que nosotros le busquemos y nos llenemos de Él, para que podamos también tener una amistad, ¿cierto?, con personas que nos alienten, nos saquen adelante, que seamos del mismo bando, como se puede decir, ¿cierto? Así como David y Jonathan, ¿cierto? Ellos fueron grandes amigos, así como Elías, ¿cierto? Que amó a Dios, como Enoc también, que igual él fue llevado, ¿cierto? Y así muchos en la Biblia que amaron a Dios y fueron leales, así como José. Todos conocemos la historia de José, ¿cierto? Fue leal a Dios a pesar de las tentaciones, a pesar de que fue encarcelado, nunca renegó contra Dios. Y eso que fue encarcelado injustamente. Y nosotros a veces no nos pasan cosas pequeñas, hermana. Después que pasan uno se da cuenta que era la nada misma. Y nosotros hicimos tremendo enredo, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? Y renegamos. Y a veces Dios saca personas de nuestras vidas porque nos ama tanto que Él sabe qué va a pasar si esa persona sigue en nuestras vidas. A veces Dios saca cosas de nuestra vida, pero perdí tanta plata y lo perdí, Señor, y me se costó tanto ese dinero, pero Dios lo sacó porque lo estaba amando más a eso. A mí me pasó algo, pero algo, em, cuando yo en el año pasado, en marzo, a mí me iban a despedir, terminaba mi contrato. Y yo enero y febrero compré cosas que decían que hasta julio iban a volver a recibir. Y yo dije, ya, si reciben en julio, voy a estar abril, mayo y junio sin trabajo. Y yo dije, ya voy a hacer lo de la hormiguita. Junté cosas, hermano, de todo. Compré cosas, 500.000 pesos en cosas. Ese tiempo todavía no estaba tan cara las cosas como ahora. Pero fui juntando diciembre, enero, febrero más o menos guardado. Arroz, fideo, de todos los tipos de legumbres, arvejas, lentejas, de la amarilla, de las verdes, poroto, de las sopas Maggi, de las calugas Maggi, de los condimentos, de todos, en tarro, cosas, jurel en tarro, de todo, hermano, lo que usted se puede imaginar, junté. Y más o menos 500.000, éramos los dos con Gerson, no gastamos mucho, así que, pero era mucho igual, fue hartas cosas. Llegó marzo y no me despidieron. Y yo dije ya que bueno, terminó marzo, en abril, ya se me habían terminado las cositas que yo guardo siempre en un frasquito, el kilo de poroto, el kilo lo voy echando en frasquito, ya se me había terminado, y ya dije voy a ir a buscar de lo que yo tengo guardado. Hermano, no me van a creer que cuando fui a buscar no había nada, no había nada, me habían robado todo. Nada, hermano, nada. Había comprado de todo, hasta esas salsas para cuando, salsas blancas que para hacer cuando uno hace con fideo y cosas. No había nada, no lo podía creer. Me llegó a doler el estómago. Y yo decía, Señor, ¿qué pasó aquí? ¿Quién fue? Nunca supe. Pero no había nada. Le podría decir que serían unos 30 kilos de arroz. Eran más de 30 paquetes de fideo, por decirle un ejemplo. Y no había nada. Nada, hermano, encima ese mes pasó y no compré nada porque dije, tengo harto ahí para guardar. Y no había nada. ¿Por qué? Porque puse mi confianza en eso y no lo puse en Dios. Y yo dije, Señor, perdóname por no confiar en ti, por aferrarme a algo de mis propias fuerzas. Si todo el día a día le pertenece a Dios, a lo mejor iba a estar 3 meses y a lo mejor podía haber muerto antes. Y yo decía, Señor, por favor, perdóname. Nunca supe quién me sacó todo. Es que eran tantas cosas y que alguien que las llevó tenían que haber sido 3 cajas inmensas de cosas. Tenían que haberse la llevado en mochila por muchos días, porque eran tantas cosas. Y yo decía, pero ¿cómo no lo eché en un mueble y el mueble lo di vuelta para el otro lado para que nadie vea que yo tenía tantas cosas ahí? Pero yo dije, Señor, eso es porque
me quiero yo sola misma hacer mi Dios yo misma, que yo soy capaz de sustentarme, que yo soy capaz de sostenerme. Y le pedí mucho perdón al Señor. No lo podía creer primero, pero después lo entendí. Y yo dije, Señor, perdóname, de aquí en adelante, tú proveerás día a día. Y si tengo y puedo dar, voy a dar. No voy a guardar. ¿Por qué? Porque por lo mismo. Porque me estaba haciendo un Dios al yo tener, yo mi propia fuerza, mi propia... yo dependo de Dios, Dios es mi proveedor, Dios es mi todo. Entonces, muchas veces nos pasan cosas porque nosotros mismos nos alejamos de Dios y Dios nos tiene que hacer entender. Cuando Dios nos ama, nos va a hacer entender de una o de otra manera. Y ojalá cuando nos pase algo lo podamos entender. Si estamos cerca de Dios, lo vamos a entender. Así que hermano, esta sería la palabra del Señor. A mí me habló, como siempre lo digo, a mí me habló mucho más a mi vida cuando la estudié, pero el Señor me hace decir lo que yo, mire, aquí tenía anotado un montón de cosas, pero nada de lo que está aquí dije. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere que yo hable y no lo que yo quiero hablar. Así